Dice la Escritura: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Bien, esto es un principio, que para que el Señor escuche al hombre, el hombre debe de primero tener un arrepentimiento de todas sus obras malas y tener su corazón limpio, purificado, lavado los corazones con agua pura y lavada la conciencia, limpia la conciencia, purificado los corazones, dice, porque así es que se debe de acercar a Dios, purificados los corazones con agua pura y lavados de mala conciencia. O sea que debe de primero haber un arrepentimiento de todos los pecados y debe de primero haber una humillación para que el Señor entonces pueda escuchar la oración, y la oración entonces el Espíritu Santo la pueda dirigir, porque así es que el Espíritu Santo dirigirá al creyente que ora con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón limpio y purificado de todos los pecados y de todas las iniquidades, porque de otra manera no puede ser escuchada la oración de aquel que ora, porque Dios no escucha a un corazón, a alguien que tiene un corazón endurecido, sino que dice que a un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Si dice que a un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor, quiere decir que si un corazón no está contrito y humillado, el Señor no lo escuchará. Y si un corazón no se arrepiente de sus pecados, no se ha arrepentido de sus malas obras, no va reconociendo sus injusticias, sus iniquidades que hace, entonces el Señor no lo va a escuchar, porque esto no es un corazón contrito y humillado, sino un corazón endurecido en sus obras, endurecido en sus pecados y endurecido en su propia justicia, considerando sus obras como justas, considerando sus obras como dignas de ser tomadas por Dios y de ser alabadas por Dios. Y cuando esto acontece, el Señor no puede escuchar, porque el Señor solamente puede tener comunicación con alguien que tenga su mismo pensamiento, con alguien que tenga su misma mente, con alguien que piense como Él, que sienta como Él. Y aunque la persona no tenga ese sentir y ese corazón del Señor, desde el mismo momento en que llega un arrepentimiento de sus malas obras y de sus pecados, desde el mismo momento en que va humillado, reconociendo que es polvo y carne, reconociendo todas las cosas malas que ha hecho, entonces el Señor puede entrar en ese corazón blando para ponerlo de Él. De otra manera, no puede entrar el Señor, porque el corazón estará endurecido. Y si no puede entrar el Señor, tampoco puede hablar el Señor con el creyente. Y si la persona no puede escuchar a Dios, tampoco Dios lo escuchará, porque el primero que tiene que escuchar es el hombre. El hombre debe de escuchar a Dios, porque Dios es el que llama al arrepentimiento, Dios es el que amonesta, Dios es el que redarguye, Dios es el que reprende, Dios es el que exhorta, Dios es el que corrige, y Él es el que da esperanza y consuela luego de todas estas cosas, porque así es la profecía, es para exhortación, es para edificación y es para consolación. Y si esta es la profecía, entonces el Señor esto es lo que hace. Él habla para corregir, Él habla para redarguir, Él habla para edificar y Él habla para consolar. Pero si no se le escucha la corrección, si no se escucha lo que Dios quiere, lo que Dios está hablando para llevar al hombre al arrepentimiento, entonces Dios tampoco escuchará cuando se le pida por otra cosa, porque lo primero y más importante es ser limpio y libre del pecado para poder entonces recibir la vida que Dios da, la vida eterna, para poder recibir la salvación, para poder ser limpio con la sangre de Jesucristo, para poder entonces la persona ser escuchada por Dios, para que entonces el Espíritu de Dios pueda tener esa comunicación con la persona para ir formando lo que Dios quiere, no por los antojos de las personas, porque las personas tienden a buscar a Dios en su gran mayoría por sus antojos, por lo que en sus corazones ellos desean y por todos sus anhelos, pero pasan por alto lo principal, pasan por alto la limpieza, la pureza que se debe de tener delante del Señor para que sea acepta la oración y para que verdaderamente pueda la persona recibir la salvación que viene del cielo. De otro modo, el hombre no es digno de hablar con Dios absolutamente nada, porque desde que pecó ya se alejó de Dios completamente. Como dice, que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho apartar de nosotros su rostro para no oír.
Y cuando esto es así, entonces hay una distancia. Y esta distancia debe de acortarse, y la única forma que tiene para acortarse es el arrepentimiento. La única forma que tiene para acortarse es la humillación. Por eso la persona debe de escudriñarse. Por eso la persona debe de analizarse, pero conforme a la Escritura. Si no se analiza, si no se escudriña conforme a la palabra de Dios, no podrá analizarse correctamente. Por eso dice que nos examinemos nosotros mismos si verdaderamente estamos en la fe. Y la única forma de examinarse a sí mismo es escudriñando las Escrituras, escudriñando la palabra de Dios y preguntándole al Señor todo, y viendo en qué hemos pecado, viendo cuáles son nuestras falencias, viendo allí a través de la palabra de Dios y a través de la administración del Espíritu Santo, con un corazón dispuesto y totalmente entregado para que verdaderamente Dios nos corrija, Dios nos redarguya, Dios nos exhorte y Dios nos enseñe. Allí entonces viendo lo que realmente está bien y lo que realmente está mal de nuestras vidas personales, para con nosotros mismos y para con los demás, para con el hermano, para con el prójimo, para con todas las personas, el cercano, el lejano, el amigo y el enemigo que se quiso hacer el enemigo por sí mismo, para ponerse a cuenta con Dios en todas las cosas, para ponerse a cuenta el hombre con Dios en todo, porque si el hombre no está a cuenta con Dios, no podrá ser escuchado por Dios. Por eso es que el Señor le dice al pueblo que dejara de hacer sus malas obras, que dejara de hacer todas sus injusticias que cometían, dejad de hacer el mal. Y entonces dice, y entonces venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero lo primero que le manda a hacer es ponerse a cuenta. Lo primero que le manda a hacer es dejar de hacer todas sus obras inicuas, y esto se hace empezando por el arrepentimiento, empezando por la humillación, empezando por reconocer lo que se hizo. Pero si no se reconoce aquello que se hizo, ¿cómo se podrá arrepentir? Si no se sabe que se ha pagado mal por bien, ¿cómo se podrá arrepentir? Si no se puede discernir lo que es pecado, si no se puede entender cuándo se le hizo mal a alguien, si no se puede entender cuándo se ofendió, cuándo se menospreció, cuándo se calumnió, si no se puede discernir lo que se hizo de pecado, no se puede entonces arrepentir la persona. Por eso es que es necesaria la Escritura, y por eso es que es necesario que el hombre le pregunte a Dios todo, y que se acuerde de todas las cosas que ha hecho, y que traiga a la memoria todo lo que ha hecho, para que entonces Dios lo pueda redarguir, para que pueda recibir la corrección, para que pueda recibir la exhortación, con todas las cosas puestas delante de sus ojos, porque el hombre tiende a ocultar las cosas y a ocultárselas a sí mismo, a pensar que no ha hecho nada, como dice acerca de la mujer adúltera, que dice que ella come su boca y come y se limpia su boca, come, y después que come, entonces dice que se limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Este es el proceder de la mujer adúltera. Pero cuando dice que este es el proceder de la mujer adúltera, el Señor está poniendo a la mujer adúltera como un ejemplo de lo que se hace, para hacer entender que así también es una iglesia adúltera, un pueblo que se llama ser pueblo, un pueblo que se llama ser justo, un pueblo que se llama ser santo, pero que adultera contra Dios, quebrantando su mandamiento, yéndose a amar lo del mundo, yéndose a amar lo que es enemigo de Dios, y haciendo malas obras y diciendo amar a Dios. Esta también es una mujer adúltera, espiritualmente adultera, y dice que su proceder es come, limpia su boca, y después que lo hace dice, no he hecho maldad. ¿Por qué? Porque no entiende que lo que ha hecho es maldad, no entiende que lo que ha hecho es injusticia. Le pasa por el lado a uno y ni lo saluda, le pasa por encima a los demás, al prójimo, al hermano, lo menosprecia, ofende, miente, calumnia, esconde las cosas, vive impíamente, vive amando al mundo más que el cielo, y todo lo que hace piensa que es por Dios, y todo lo que hace lo hace egoístamente, lo hace envidiando, lo hace pensando en sí mismo, lo hace jactanciosamente, y no entiende que son pecado aquellas cosas, no entiende que son pecado porque tiene un nombre de pronto de creyente, tiene un nombre de cristiano. Y esta es la mujer adúltera que come,
limpia su boca, o sea, se limpia a sí misma, piensa que no es nada malo lo que ha hecho, se limpia a sí misma tomando la palabra, se limpia a sí misma yendo a congregarse, se limpia a sí misma de pronto orando, de pronto elevando oración al cielo, diciendo que Dios es mi amor, que el Señor es mi pastor, que nada me faltará. Así se limpia a sí misma, come, limpia su boca, que de qué come, come pecado, se come la injusticia, se come la iniquidad, limpia su boca con todo lo que hace y dice, no he hecho maldad, aunque no lo diga con su boca, lo siente en su espíritu, lo siente dentro de sí, que no ha hecho ninguna maldad, porque no discierne lo que es malo, no entiende lo que es malo. Y esto es lo que el Señor habla acerca de la mujer adúltera, esto es lo que el Señor habla acerca de aquel que dice ser hijo de Dios, pero que no entiende las inmundicias que se ha comido, no entiende las injusticias que ha cometido, porque no puede discernir, porque no puede entender, porque solo piensa para sí mismo y tiene a Dios como lo que no es, tiene a Dios como aquel que apacienta todas estas iniquidades, tiene a Dios como aquel que justifica la impiedad del hombre y como aquel que no cela al hombre, porque dice que el Señor nos cela, porque Él nos cela Él nos cela porque nos ha amado con amor eterno, como dice, olvidáis que la Escritura dice que Él nos cela con ferviente amor, porque con amor eterno nos ha amado, o sea que Él nos cela. Él, cuando nos cela, es porque nos ama, es porque nos quiere para Él. Y si nos cela, no nos quiere en el mundo. Si nos cela, es porque nos quiere separados para Él. Porque todo lo del mundo se enemista con Dios. Todo lo del mundo es opuesto al Señor. Por lo que dice que el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y cómo una persona puede hacerse amiga del mundo, amando las injusticias del mundo, amando todos los placeres temporales de la vida que Satanás pone en el mundo para llevar a las almas a la perdición, amando los placeres de deleite, amando las concupiscencias de los hombres, complaciéndose con las injusticias, haciéndose copartícipe con los pecados ajenos, lejos de humillarse, lejos de quebrantar su corazón, lejos de sentirse molesto, indignado por todas aquellas injusticias, como se sentía Lot, que dice que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de los que vivían allí en Sodoma, donde él vivía. Y así el creyente debe de ser. Pero como una persona se complace con las injusticias, se complace con el mundo, se complace con las iniquidades, se complace con las enemistades, se complace con las cosas vanas que llevan a los hombres a la perdición, y las ama, las codicia, las busca conquistar, trabaja para ella, y luego entonces dice ser hijo de Dios, dice ser amigo de Dios. Esto no es compatible, porque dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y cuando dice que todo lo que está en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo, entonces, si alguno ama estas cosas, estará amando aquello que es enemigo de Dios, aquello que es opuesto a Dios, aquello que proviene del mundo. Y lo que proviene del mundo proviene de las tinieblas, proviene del diablo y de todos sus demonios que lo ponen todas aquellas cosas en el mundo. Y si una persona ora no arrepintiéndose de amar estas cosas, si una persona ora no entendiendo que amando todas estas cosas pecado contra Dios, entonces estará trayendo la iniquidad delante de Dios en su corazón, estará trayendo la injusticia. Y si una persona ora amando los pecados que ha cometido, no arrepintiéndose de ellos, estará viniendo con un corazón impuro, con un corazón sucio, con un corazón contaminado y con manos manchadas de sangre. Por eso es que el Señor le dice al pueblo que quitara la sangre que había en sus manos y que dejara de hacer lo malo y que hiciera justicia al huérfano y que ampararan a la viuda y que entonces fueran y se pusieran a cuenta, y entonces Él los perdonaría y Él los lavaría. Porque cuando se ha cometido iniquidad, cuando se ha ofendido al prójimo y no se le ha pedido perdón, cuando se le ha menospreciado,
pecado y no se ha ido a poner a cuenta con el prójimo, cuando se le ha pagado mal por bien y no se ha ido a poner a cuenta, primeramente, mayormente, incluso con el hermano, pero incluso aunque con el hermano primeramente, con todos, cuando se ha hecho esto, se tienen las manos de sangre y se va delante de Dios con las manos llenas de sangre, y con las manos llenas de sangre el Señor no puede escuchar a ninguno. Por eso es que cuando se lleva la ofrenda al altar, dice el Señor que si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que deje tu ofrenda allí delante del altar y vaya y se ponga primeramente a cuenta con el hermano mientras está con él en el camino. No sea que el hermano, el adversario, lo entregue al juez, que es el Señor, cuando clame por esa justicia, y el juez al alguacil y sea entregado al alguacil y sea entregado a la cárcel, porque de cierto dice el Señor que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Todo esto es espiritual. Si se trae ofrenda al Señor, oración, alabanza, congregación, o sea, pedirle a Dios algo, y allí se acuerda que tiene el hermano algo contra él por alguna u otra cosa, que quiere decir que el hombre debe de acordarse, el hombre debe de escudriñarse por dentro, debe de meditar lo que está correcto, lo que está incorrecto, lo que hizo bien, lo que hizo mal, lo que hizo justo, lo que hizo injusto, lo que dejó de hacer debiendo hacerlo. Y cuando se acuerda entonces que alguien tiene algo contra él, un hermano, pero que verdaderamente tiene algo contra él, dice que deje su ofrenda delante del altar. ¿Y qué quiere decir? Que el Señor no la va a recibir, sino que Él la recibirá después que haya hecho lo que tiene que hacer. Y así entonces Dios recibirá la oración y Dios recibirá aquello que se le dé, porque de lo contrario el hombre quedará preso en sus iniquidades. Eso es lo que quiere decir cuando dice que será entregado a la cárcel y de cierto no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Nunca lo podrá pagar, nunca podrá terminar de pagar si no llega un verdadero arrepentimiento. Así muchos van presos a la muerte, muchos van presos al infierno, a la muerte de sus almas, a la muerte eterna, que es la condenación en el infierno. Van presos porque nunca llegaron al arrepentimiento. Por eso el Señor dice, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. La única oportunidad para pagar es en la tierra mientras se está en vida, en el arrepentimiento, reconociendo lo que se hizo. De lo contrario, el alguacil lo meterá en la cárcel, y el alguacil es el diablo, es el cual el Señor tiene para meter preso a todos los que cometen iniquidades, aunque después vayan delante de Dios orando o haciendo una u otra cosa, no arrepintiéndose de lo que han hecho. El alguacil es el diablo. Él los lleva preso en todas las cosas que él pone. Él los lleva preso en sus pecados. Él los mantiene preso en sus pecados hasta que no lleguen al arrepentimiento. Son almas cautivas, son almas presas en sus pecados, que tratan de ir a Dios con una alabanza, que tratan de ir a Dios con una oración, que tratan de ir a Dios con un servicio de pronto de predicación, de congregación, de servicio en la iglesia, tomando parte de una u otra forma, pero están presos en sus pecados porque no han llegado a un arrepentimiento. Y cuando el hombre no llega a un arrepentimiento, lo primero que acontece es que el Señor lo redarguye para que pueda llegar, para que pueda volverse de su iniquidad. Y cuando no escucha la voz del Señor, entonces va quedando cautivo, va quedando preso. Aquella alma va quedando presa en su pecado, y cuando está presa no puede ser libre para vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios, no puede ser libre para hacer la justicia de Dios, no puede ser libre para hacer las obras justas del Señor, porque está preso, está cautivo en sus pecados por cuanto no se ha arrepentido. Y cuando se queda cautivo en su pecado, no solamente se queda cautivo en su pecado, sino que vienen otros, porque un abismo llama a otro a la voz de las cascadas del Señor. O sea, un pecado del cual la persona no se ha arrepentido llama a otro, porque como el Señor lo entrega a cautividad, no porque Él quiera, sino porque la persona no ha entrado en un verdadero arrepentimiento, en una verdadera humillación. Cuando la persona queda presa en algo, va ahondando en ese pecado porque no le ve nada malo, y eso traerá como consecuencia a otro, porque todo está ligado. Un pecado siempre va a estar ligado a otro, entonces vendrá otro, y la persona ciega irá presa en sus pecados, pensando que sirve a Dios y pensando que Dios lo escucha, pero Dios no lo escucha. Así que dice, clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Clamaron,
no hubo quien salvase. O sea, clamaron por bendición, clamaron por autoridad, clamaron por una u otra cosa, pero no hubo quien salvase, porque no hubo quien los libertare de todas aquellas prisiones, no hubo quien los libertare de toda aquella esclavitud en la cual estaban, no hubo quien los salvase de aquella esclavitud, porque nunca reconocieron su esclavitud. Nunca entendieron que eran esclavos del pecado. Nunca entendieron que estaban presos en muchas iniquidades que cometieron. Por eso dice, clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Clamaron a Dios, clamaron a Jesucristo, oraron al Señor, pero no fueron libertados de sus pecados, no fueron libertados de sus iniquidades, quedaron presos porque nunca entendieron las iniquidades que cometieron, nunca comprendieron los pecados que cometieron, no, porque no se escudriñaron, porque entendieron que lo que hicieron no era nada malo. Entendieron que Dios no los iba a juzgar por eso, porque pensaron que Dios no miraba sus injusticias. Sin embargo, Dios escudriña hasta lo más profundo del corazón. Él entiende todo intento de los pensamientos y Él sabe lo que hay en lo más profundo del corazón. Sabe cuando se hizo algo por vanagloria, sabe cuando se hizo algo egoístamente, sabe cuando se actuó hipócritamente, sabe cuando se hizo algo jactanciosamente, sabe cuando se hizo algo por buscar un interés, aunque la persona diga con su boca, es que esto lo hago por amor. Él sabe desde lo profundo, desde la raíz del corazón, que no es así. Y cuando la persona se justifica a sí mismo para tratar de poner una apariencia buena delante de sí mismo, delante de sus propios ojos y delante de Dios, lo que hace es engañarse a sí mismo, porque delante de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas. O sea que delante de Él todo está desnudo, aunque el hombre trate de vestirlo de bueno, trate de vestirlo de justicia, trate de justificarlo y decir, no, es que no era nada malo, es porque como me hicieron así, también yo actué de esta forma. No, eso es un vestido que dice que las justificaciones, nuestra justicia delante de Dios no son más que trapo de inmundicia. Esto es un vestido inmundo que se le pone a la injusticia, a la iniquidad, al pecado que se cometió, pero delante de Él no está vestido aquello que se hizo, sino que está desnudo, está descubierto lo profundo que hay en el corazón, está descubierto la intención mala con que se hizo, está descubierta la maldad, está descubierta la falta de perdón, está descubierta la injusticia, está descubierta la iniquidad del corazón, está descubierta la torcedura del corazón. Cuando no se reconoce que se está torcido, cuando no se reconoce que todavía se tienen cosas del hombre natural, que todavía se tienen cosas del hombre nacido de carne y de sangre, que no se cansa de cometer injusticia, que no se cansa de cometer iniquidad, entonces la persona queda desnuda delante de Dios, pero se viste a sí mismo, y cuando se viste a sí mismo va con ropa inmunda delante de Dios, y delante de Dios no se va con ropa inmunda, sino que delante de Dios se va vestido limpio para poder tener parte en la santa ciudad de Jerusalén. Delante del Señor se debe de ir limpio, pero por la sangre de Jesucristo, no con su propia justicia y no con su propia limpieza, presentando la inmundicia al Señor, y Él será fiel para limpiar esa inmundicia, porque dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir? Estas cosas el Señor nos escribe para que no pequemos, no es que vivamos en pecado y después vayamos continuamente al Señor diciendo de pronto que antes de pecar que el Señor nos perdonará. No pecando voluntariamente, sino que dice, estas cosas nos escribe el Señor para que no pequemos. Pero si alguno ha pecado, porque ha hecho de pronto algo, porque está en un cuerpo, porque de pronto no ha sabido tener misericordia de otro, de pronto no ha sabido pagar como debe de pagarse bien, de pagarse el bien que se le hace, como pagando bien por bien, de pronto no ha sabido perdonar, de pronto no ha sabido amar a los demás, de pronto no ha sabido hacer lo justo. Dice, si alguno ha pecado con respecto a estas cosas, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el abogado solamente defenderá si la persona le presenta justamente lo que hizo al abogado, y entonces el abogado lo limpiará con su sangre. Pero si la persona no le presenta
al abogado, que es Jesucristo, lo que hizo, no lo confiesa, no le pide la ayuda, pidiéndole la misericordia y pidiéndole allí la limpieza, porque reconoce que es nacido de carne y de sangre, reconoce que hay iniquidad y que hay injusticia todavía en su corazón, pero pidiéndole al Señor esa transformación, ese cambio que solamente el Señor puede dar. Entonces el abogado, como no tiene delante de sí la obra completa que se le debe de presentar, no podrá defender aquella causa, porque el abogado debe de tener la versión fiel de la persona que va a defender. Si el abogado no tiene una versión fiel de la persona que va a defender, él no puede hacer su trabajo. Esos trabajos sucios los hacen los abogados de la tierra, pero el abogado justo, el abogado eterno, el abogado fiel, el abogado que es la misma justicia y que en él no hay injusticia, no hace trampas, sino que a él se le debe de presentar la causa con todos sus detalles, y entonces él defenderá la causa. Por eso es que dice así: si hemos pecado, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si en mi corazón miro la iniquidad, si en mi corazón amo la iniquidad, si en mi corazón todavía abrazo la iniquidad, el Señor no me puede escuchar, porque no le he entregado la iniquidad. El Señor no me puede defender. ¿Y de quién me va a defender? De las acusaciones del diablo, porque dice que Él se presenta delante de Dios de día y de noche, presentándole todas las iniquidades que hace su pueblo, no el mundo, porque el mundo no tiene parte con Dios mientras es mundo. Entre tanto que no acepta la salvación del cielo y no se arrepiente, no tiene parte con el Señor, sino su pueblo que está llamado a ser santo, su pueblo que está llamado a hacer sus obras fieles y justas. Dice que el diablo se presenta delante de Dios de día y de noche, presentándole todas las injusticias que hace el pueblo, presentándole todas las iniquidades. O sea, que cuando se menospreció al hermano, allá va el diablo a presentarse: mira, este dice ser tu hijo, pero mira cómo menospreció al otro. Y esa acusación prevalece delante de Dios, prevalece como acusación si la persona no llega a un arrepentimiento, si la persona no lo reconoce. Mira, aquel mintió, aquel tergiversó, aquel hizo esto, aquel pagó mal por mal. Y todas estas acusaciones prevalecen si no hay un arrepentimiento. De eso es el que el Señor nos defiende, de las acusaciones del diablo. Pero como el Señor no hace trampa, Él defiende justamente cuando las personas le confiesan todas las cosas, cuando el creyente le confiesa lo profundo que hay en su corazón, cuando el creyente le confiesa, escudriña lo más profundo de su corazón y entiende, y saca y Dios le permite que salga a la luz la verdad, y entonces entiende, reconoce: verdaderamente he hecho injustamente, he hecho esto, he hecho lo otro, no me he comportado justamente con esta persona, con esta otra, no me he comportado justamente haciendo esto, dejando de hacer esto otro, no me he comportado. Cuando la persona se confiesa, cuando la persona entiende, cuando la persona se escudriña hasta lo más profundo, entonces tiene la defensa del verdadero abogado. Entonces la acusación del diablo le es quitada, la acusación no puede prevalecer, la acusación tiene que irse con el que la llevó, con el diablo, y él tiene que quedar avergonzado, mirando de lejos, crujiendo sus dientes y sin poder hacer nada. Pero cuando la persona no se escudriña, cuando la persona no reconoce, cuando la persona no entiende la vida que lleva, cuando la persona no reconoce las maldades de su corazón, no entiende que está en un cuerpo pecaminoso, que es carne, que es polvo y carne, que es tentado al mal en todo tiempo, y que muchas maldades hay en su corazón, y que solamente en la unión con el Señor aquello puede ser librado, aquello puede salir de su corazón y él puede ser librado de todas aquellas cosas. Entonces la persona no va a reconocer sus injusticias y siempre se va a presentar delante de sus propios ojos, limpio delante de Dios, y siempre va a orar a Dios. Pero sabemos, dice la Escritura, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye a los pecadores, pero
Oye aquel que se arrepiente de su pecado. Oye aquel que de continuo limpia sus vestiduras para entrar por las puertas de la ciudad. Oye aquel que de continuo reconoce, se confiesa delante del Señor, no delante del hombre, se confiesa, aunque dice que no, aunque dice que confesemos nuestras ofensas los unos a los otros para que seamos limpiados, para que seamos sanados. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver cuando se ha ofendido al hermano, cuando se le ha hecho una u otra cosa, o dejado de hacer cosas que se debía hacer por el amor verdadero. Porque si alguno no manifiesta este amor a los hermanos, ¿cómo puede amar a Dios si no ama al hermano a quien ve? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? ¿Cómo puede decir que ama a Dios si al que es formado por Dios y al que es limpiado por Dios no lo puede amar y no le puede expresar, manifestar su amor? Porque el amor no es de boca, de palabras, sino manifestarla de continuo. Y cuando esto no acontece, la persona no puede amar a Dios y va a orar a alguien que no ama, va a orarle a Dios a quien no ama. ¿Cómo podrá ser escuchada su oración? En ninguna manera. Por eso es que el salmista decía: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así muchas oraciones no son escuchadas y muchas oraciones no son respondidas. Multitudes, la mayoría. ¿Pero por qué? Por el hombre no entender, por el hombre no reconocer lo que es, por el hombre no reconocer que es más débil que el agua, por no reconocer cuánta oscuridad hay en su corazón y por tener lo oscuro de su corazón como luz. Por eso es que el Señor le dice: si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no más serán las mismas tinieblas? La luz que hay en ti resultan ser tinieblas. Dice, ¿cuándo? Cuando la luz que hay en el hombre resultan ser tinieblas, cuando lo que él considera justo no es justo, sino que él considera sus obras correctas, considera que no ha hecho nada malo, considera que no es ningún pecado delante de Dios haber obrado de una u otra forma o no haber obrado de una u otra forma. Esto es tener lo que es oscuro como claro, lo que es tinieblas como luz. Por eso el Señor dice: si la luz que hay en ti es tiniebla, mira bien, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Y ese mirar bien está en la intimidad con el Señor para preguntarle de sus propios pecados, de sus propias obras, preguntándole si es justo realmente lo que se hace o lo que se deja de hacer, preguntándole y escudriñando continuamente la palabra y escudriñándose a sí mismo y reconociendo todo lo que está injusto. Y solamente esto podrán ser limpiados, porque esta es la verdadera honestidad delante de Dios, la verdadera justicia. El hombre que honestamente se presenta delante de Dios con toda honestidad, manifestándose ante Dios como sucio, como inmundo, estos son limpios. Pero los que se creen limpios, los que se creen que nada han hecho, están llenos de mucha iniquidad, llenos de mucho pecado, son esclavos del pecado, son esclavos del diablo y son esclavos de la injusticia, y no son limpios, sino que van inmundos continuamente, y esto no lavan sus vestiduras. Por eso dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Lavan sus ropas de todas sus obras inmundas que han hecho. Lavan continuamente sus ropas en oración, en confesión delante del Señor, manifestándole lo que han hecho, lo que son, manifestándole y entregándole su corazón y clamándole de continuo su ayuda para que esos corazones sean purificados. Solo estos entrarán por las puertas de la ciudad. El resto quedará fuera, porque no reconoció la iniquidad que había en su corazón. Y Dios no escucha cuando el corazón está lleno de iniquidad y no se le confiesan a Dios y no se arrepiente la persona delante de Dios. Solo en el arrepentimiento la persona puede ser lavada y la persona puede ser limpiada y la persona puede ser perdonada. De lo contrario, no podrá ser. Y por eso, para presentarse delante de Dios, lo primero que se debe de mirar es esto: ¿qué se ha hecho? Y lo que está en el corazón. No solo lo que se ha hecho, sino lo que está. Porque si no se le presenta lo que está para que Dios lo arregle, para que Dios haga algo allí y Él será fiel en hacerlo, entonces aquello, aunque Dios perdone la acción que se hizo, aquello que todavía queda en el corazón, hará que la persona vuelva a hacer la misma obra o de otra manera, pero vuelva a hacer el mismo pecado. Por eso que se le presenta a Dios lo que se ha hecho para que Él lo perdone, arrepintiéndose, y lo que está en el corazón para que entonces el Señor arregle aquel asunto, porque Él es el alfarero fiel.
y el alfarero arreglará las cosas que están en el corazón, pero solo aquellos que les presentan lo que han hecho y que le presentan sus corazones, solo estos entrarán por las puertas de la ciudad, porque solo estos serán escuchados y recibirán la verdadera sanidad, la verdadera edificación y la verdadera limpieza. Gloria a Dios.